a otra invitada, nuestra columnista Gise, hablando de zona íntima. Hola Gise, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Gise, ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Buenísimo. Bueno, como siempre digo, todo bien para encontrarnos un poco, pero vengo escuchando lo que venimos hablando y bueno, es complicado. Seguimos igual de complicados. Así que bueno, vamos a hacer un cortecito. Bien. ¿Les parece? Como para después seguir la jornada. Bueno, hoy es la última columna del año. En principio, después lo repetiré, más que agradecida de este espacio. Es muy divertido, me hace muy bien y comparto con ustedes que también es muy lindo. Y bueno, nos hemos bancado ahí un poco, ¿no? Con todas las situaciones que fueron pasando a lo largo del año. Así que un hermoso espacio, para mí es un hermoso espacio. Bueno, empezamos. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido por lo que fuimos aprendiendo estos meses. Vamos a hacer un par de tips y después de eso vamos a terminar como con una idea clave como para que nos llevemos un refreshing y también como el registro de, bueno, qué fue lo que estuvimos hablando. Porque a veces es tanta el material que uno por ahí medio que se pierde, ¿no? Así que bueno, en principio justamente esto, ¿no? Porque la sexualidad no es solo un tema, sino que es un mundo y ahora vamos a repasar todo lo que estuvimos viendo. Recordemos que cuanto más exploramos, más entendemos cómo funciona el placer, los vínculos, el bienestar sexual, que son cuestiones que se construyen, se piensan, se aprenden y se disfrutan también. Eso fue por ahí un poco la clave de esta columna. Entonces, tenemos por un lado la respuesta sexual humana, que fue un tema que estuvimos tocando, y puntitos a considerar. Desmontar la idea lineal del deseo, ¿sí? A veces uno dice, bueno, deseo, excitación, ¿se acuerdan? Deseo, excitación, meseta, principalmente en las personas con vulva, orgasmo y culminación. Bueno, esto puede variar, puede moverse diferente, podemos tener excitación primero, deseo después, podemos pasar a excitación y orgasmo, ¿sí? Bueno, y recordemos esto, el deseo no está solamente puntualizado en las prácticas sexuales, sino es una energía de vida, ¿sí? ¿Qué deseo? ¿Qué cosas me gustan? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Con quiénes interactúo? ¿Qué vínculos elijo? Bueno, todo eso es deseante, ¿no? Somos sujetos deseantes. Y el deseo es lo que nos mueve, ¿no? Y el deseo es lo que nos mueve. Esa fuerza que nos lleva a... Sí. Y también, buscarlo, ¿no? claro, y aparece esto, ¿no? Como, bueno, deseo acercarme a ver quién sos también, ¿no? Desde un lugar de curiosidad. La curiosidad no mata al gato, sino que la curiosidad nos permite acercarnos a eso que deseamos. Bueno, el ciclo sexual es lo que hablamos, no es igual en todas las personas, y recordemos que la diferencia entre excitación física y fisiológica y psicológica, física y psicológica varía también, ¿sí? No siempre la excitación psicológica va acompañada de la excitación física, pueden variar. Y después vamos a tocar esto de las fantasías también, que es un motor de deseo y es un motor que acompaña en la excitación y acompaña un montón en la práctica sexual. Bueno, y acá dentro del deseo la importancia es reconocer cómo funciona nuestro propio cuerpo. Como idea clave, conocer cómo respondemos sexualmente nos da autonomía y reduce la ansiedad, ¿sí? Si yo sé qué me gusta, dónde me gusta que me besen, dónde me gusta que me toquen, con quiénes, ¿no? Cuándo, bueno, y cómo responde mi cuerpo, todo eso me ubica en un lugar de autonomía y no quedo sujeta a la otra persona, ¿no? Está interesante poder hacer esa dialéctica, ¿no? Quién soy, cómo respondo y cuánto el otro me acompañe, cuánto yo acompaño al otro, ¿no? Ese movimiento. Bien, por otro lado, otra temática que estuvimos viendo fue el consumo de sustancias y sexualidad. Recordemos que el alcohol y drogas pueden aumentar la desinhibición para animarnos un poquito más, ¿no? Sin embargo, hay que tener presente de que cuando se cronifica
las respuestas son adversas también, ¿sí? Y esto, ya sea en consumo mínimo o en consumo sostenido, impacta en la erección, la lubricación, percepción de riesgos también y en la capacidad de decisión. Ese es un dato importante porque a veces se pierde un poco el registro del consenso. Y bueno, también bajo estado de consumo, el sexteo, que es esto de mandar los mensajes, escribirnos y demás, puede traer cierta vulnerabilidad porque quizás yo estoy en una media escabio y empiezo a agitarte y vos estás en otra, y bueno, eso también puede generar incomodidad. Recordemos que en la sexualidad la comunicación es la base. Y como idea clave, el placer siempre se disfruta más cuando estamos presentes, ¿sí? Mientras más presentes en nuestro cuerpo, en nuestras fantasías, mejor va a ser la respuesta sexual. Por otro lado, que fue una de las temáticas del encuentro anterior, sexualidad y discapacidad, bueno, en estos casos era específica síndrome de Down, sin embargo lo voy a ampliar, que es que algo con lo que resonamos y concluimos el encuentro anterior es que las personas con discapacidad tienen deseos, se vinculan, tienen derechos, por supuesto, y necesidades sexuales. Es importante derribar estos prejuicios capacitistas, ¿no? Como, bueno, vos no podés, bueno, tenés esta patología y demás. Bueno, eso ocurre y es re importante tener presente el rol de asistentes, acompañantes y profesionales. Y también, como dijimos, la importancia de la educación sexual accesible. ¿Cuál es la idea de todo esto? De que la sexualidad es un derecho, no es un privilegio. Bien, así que está al alcance de todo eso. Y todos y todas somos sujetos de deseo. Exactamente, sí. Estamos al alcance de nuestra Cheicon o nuestro falo. Bien, por otro lado, algo que estuvimos también conversando es el estrés y la sexualidad. Recordemos, no sé si les ha pasado ahora en estos días, cuando ahora cambia el sol, a mí me pasa bastante, que es parte del reconocer el cuerpo. Se pone de días 4 de la mañana y yo me despierto como, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde vamos? ¿No? Como una cosa así. Eso es cortisol aumentado, ¿sí? En estas épocas a veces capaz está piola esto del blackout, de bajar un poco el tono de claridad porque te genera despertarte. Hay personas que les gusta, hay personas que no. Recordemos de que un buen sueño tiene aproximadamente entre 5 y 7 horas de descanso. Sí, porque incluso yo tengo una amiga, por ejemplo, que sufre más los días largos que los días cortos. Claro. Por esto que estás comentando. Sí. Y por eso la recomendación también de dejar las pantallas 1 hora antes del descanso, esto que decís de invertir en una cortina que no pase el sol y generar el espacio de oscuridad propicio, sí, para que el cerebro descanse. Exactamente, sí. Todo lo que hiperactiva predispone a la liberación de cortisol. También es real de que venimos con todas estas secuencias súper complejas, económicas, políticas, habitacionales, sociales, que también nos mantiene en un estado de alerta, que eso también deriva en aumento de cortisol. Recordemos que el sistema simpático es el que dispara todo esto. Entonces, un estrés sostenido lo que hace es disminuir la energía sexual, genera irritabilidad, genera desconexión emocional también. Y hemos hecho algunas técnicas acá también para reconectar. La básica que uno dice, esto es una pavada, pero realmente funciona, es la respiración. Si yo me detengo 2 segundos a respirar conscientemente, la ansiedad, el estrés baja, ¿sí? Recordemos que inspiramos en determinada cantidad de segundos y expiramos en el doble de cantidad. Si inspiré en 4, expiro en 6, en 8. No sé qué me miras así sonriente. No, incluso la otra vez yo estaba con un amigo y me pasó una situación así como que me agarró ansiedad por una cosa del trabajo y estábamos cenando, ¿viste? Y mi amigo me dice, bueno, a ver, para, me dice. Ajá. Y me dice, cerrá los ojos, respira por la nariz, y me dijo esto clave, que fue lo que a mí me conecta con el momento de respiración, porque uno dice respiro y a veces cuesta por ahí bajar. Sí. Y me dijo, sentí el aire frío entrando por los agujeritos de la nariz. Me dijo eso y yo ahí focalicé todos mis sentidos en ese lugar de mi cuerpo acá y fue realmente lo que me desconectó de la situación de la realidad en ese momento, ¿viste? Así que estuvo re bueno. Y esto que decís, también como esto, ¿no? Poder sentir el aire frío, ¿no?
y ahí es cuando uno baja y sí. Cuando ese pensamiento, ¿no? de ansiedad o de lo que sea, una situación, bueno, pasa, sí. ¿no? Y estoy acá. Sí, ahí lo que hiciste fue cambiar el foco de atención, salirte del pensamiento y focalizar en el sentir. Eso sirve muchísimo. Y algo de esto también que salieron unos reels y se empezó a usar un montón, es esto de poner la cabeza en agua fría, mojarse la nuca, ¿no? Como también mojarse los brazos, como una forma de tomar contacto, sirve muchísimo. Más cuando la amígdala, nosotros respondemos emocionalmente desde la amígdala. Cuando la amígdala está caliente, como se dice, en términos de estrés o de alerta, ese shock de agua fría, que ahora se usa un montón también en esta zona, en el canal, sirve muchísimo para bloquear eso y descomprimir. También genera dopamina, que es algo que está generando muchas ganas de que las personas vayan al canal a meterse en agua, porque es esto, bloquea eso, lo descomprime y genera dopamina, que es un neurotransmisor que dispara bienestar. Bien, bueno, descansar, también algo en términos de sexualidad, rituales eróticos, fantasías guiadas, lectura también, eso sirve muchísimo porque la idea clave en este espacio, en esta temática es que la cabeza es el principal órgano sexual, ¿sí? Así que hay que cuidarlo. Bueno, algo que también estuvimos viendo es el reggaetón, la cultura pop y la sexualidad. ¿Se acuerdan que estuvimos pasando unas canciones de antaño? Bien, la música como formadora de imaginario erótico, datazo, ¿no? Que estuvimos hablando. Nelson se sabía bastantes canciones. Estaba la moda. Estaba la moda, sí. Bueno, el perreo, la autonomía corporal, el empoderamiento, que mayormente se dan las mujeres en esta música, tiene una contracara que es la sexualización obligatoria, ¿no? Como, bueno, para la mujer no sabemos si quiere estar perreando hasta abajo. Perrea vos, amigo, ¿no? Como dividamos los roles un poco, dejemos de cosificar. Y también, bueno, como consumimos la música afecta cómo pensamos el deseo. Si yo fantaseo todo el tiempo de que una persona me tiene que perrear en la cara y eso es la excitación y eso es el deseo, bueno, hay que chequearlo ahí un toque, que tiene que ver con la idea clave que fue lo que trajimos en la columna. Cuestionar no es prohibir, es escuchar con conciencia, es como ampliar, bueno, a ver, ¿qué es esto? Hoy las personas con la virtualidad, con el chat GPT, no se están habilitando mucho el cuestionar, así que no hay que perderlo de eje, por eso estos espacios como esta radio, ¿no? Que ayudan y acompañan un montón. ¿Qué vas a decir? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No, cuando termine te voy a invitar a un ping-pong. Bueno, dale, perfecto, entonces sigo. Dale. Bien, sexualidad en la vejez, algo que vimos también, mitos, se acaba el deseo, el cuerpo ya no responde, no es importante, la realidad cambia la sexualidad, pero no desaparece, cambia el deseo, pero no desaparece. En esta etapa del ciclo vital es importante los lubricantes, la comunicación, los médicos que acompañen sin estigma, también lo hemos hablado, ¿no? Hay muchas, la medicina, principalmente la más convencional, no pregunta cómo está haciendo tu deseo, cuánto estás cogiendo, si te excitas, si te lubricas, si tenés disfunciones sexuales. Entonces, bueno, eso es un datazo también para que los médicos puedan ahí ubicarse un poquito en tomar registro. Deteniéndonos un poquito en esto, ¿no? La violencia que a veces sufre la gente yendo a una consulta médica por algo así y, por ejemplo, la medicación constante de, bueno, tengo, no sé, X problema en el momento de mi ciclo, bueno, toma anticonceptivos. Bueno, no quiero tomar anticonceptivos, bueno, solo anticonceptivos. Y, ¿viste? Y sí, la verdad que es una situación que sigue pasando hoy en día sin tener en cuenta todo lo que implica, ¿no? Una medicación en el cuerpo, el tipo de medicación que son los anticonceptivos, que también en un consumo prolongado, sin descanso, cómo modifican también el deseo, ¿no? Porque es un aplanador en algún sentido, porque uno no ovulás.
tomando anticonceptivos. Claro. Entonces eso también repercute en lo psicológico en la persona. En el estado anímico. Sí, y no te lo explican, como vos decís. No te lo explican, como, tal cual. Tiene que ser esto porque es la píldora que alguien creó y no se registra que es un shock hormonal. Eso, ¿no? Entonces sí va a generar cambios, por lo más mínimo que sea. Y recién que hablábamos de las sustancias, también algo de lo que no se conversa es de los de la medicación psiquiátrica también, ¿no? Como de los antidepresivos, los ansiolíticos, es medicación que ayuda un montón a regular el estado anímico, pero que trae algunas cuestiones como la ausencia de deseo, que hay que chequearlo, o el bajón de deseo, y la dificultad a veces en la excitación, con falta de lubricación, o con disfunciones eréctiles también. Y eso a veces los médicos o los psiquiatras no lo acompañan también, ¿no? Es como, bueno, esto te va a hacer bien, ¿eh? Y no se hace la pregunta de, che, ¿cómo estás con tu respuesta sexual? Bien, entonces la clave de sexualidad y vejez es: la sexualidad no tiene fecha de vencimiento, nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. Va a depender de nosotros cuánto le vamos a dar lugar a esto. Una más, tecnología y sexualidad, lo hemos hablado de los juguetes tecnológicos, los robots con inteligencia artificial, y bueno, acá los cuidados también, ¿no? Como hay algo que, bueno, hay varios documentales en Netflix que tiene que ver con la deepfakes, que es esto de... de golpe se empiezan a decir un montón de cosas de mí en términos sexuales, o de aquel, o yo hablo de aquel y de tal, y eso, bueno, cuánto repercute y cuánto termina bloqueando mi sexualidad también. Así que bueno, es importante chequear eso, y el consenso digital, che, pinta sextear, o te tiro una ondita y si me respondes de otro lugar, bueno, puedo respetar eso. Ser pillos en poder leer ese material, ¿no? Y un datazo acá con la tecnología es el consumo, cuánto nos desconecta y cuánto en relación a las citas o a las redes sociales nos aumenta la ansiedad también, ¿sí? Y bueno, y nos aumenta la ansiedad de rendimiento. Una idea acá que la sexualidad también es digital, pero merece de ciertos cuidados. Algo de lo que también vimos que generó ahí un poco de controversia es la infidelidad y los vínculos. La infidelidad hay que pensarla como un síntoma, no como una causa. No es lo mismo deseo fuera de la pareja que fracaso personal. Esto se da bastante también porque, como lo hemos hablado, genera cierto estrés postraumático. Y bueno, la importancia de la comunicación, una monogamia flexible si es que se consensúa. También estuvimos hablando del poliamor también, que mucha gente flashea en lo que existe, en lo que es, y bueno, no, es mucho más requiere mucha más responsabilidad, compromiso, cuidados, comunicación. No es así de liviano y no es cojo con cualquiera, vos espérame en casa, no funciona así. Entonces, hablar de los vínculos es hablar de cuidados emocionales. También hemos visto la tríada del amor, que nos hemos ubicado a ver por dónde andábamos, que está conformada por pasión, intimidad y compromiso, y estas se mueven en relación a cómo va funcionando el vínculo. Hay un mito del amor completo y la pasión romántica. Bueno, eso hay que desarmarla, pero también hay que jugar un poco con eso, ¿no? Es lindo lo romántico, la seducción, bueno, esas cositas. Por eso el amor es dinámico, no es un molde. Estamos en plena construcción. Algo de lo que vimos también es cáncer y sexualidad, que me parece un punto re importante de lo que no se habla para nada y los médicos tampoco acompañan. Las cirugías, la quimio, la radioterapia generan cambios en el cuerpo, el deseo, la imagen corporal, y hay un montón de herramientas: la lubricación, prótesis, tiempo, acompañamiento terapéutico, erotización no coitocentrista, que también es muy importante, y acompañar sin infantilizar ni a sexualizar a la persona. Entonces el placer puede reinventarse incluso en los momentos más difíciles.
Y también tuvimos la historia de los juguetes, que hemos traído algunas imágenes. En su momento eran dispositivos médicos, hoy se convirtieron en herramientas de placer. Y también pasamos un poquito del tabú, ¿no? Como a una industria que, bueno, se volvió bastante amplia. Bueno, hoy los juguetes son aliados en la exploración, la diversión y el autoconocimiento. Los juguetes no solamente son penetrantes, sino que hay un montón de formas, un montón de juguetes. Y los juguetes no reemplazan a las personas, amplían las experiencias. ¿Sí? Entonces, la sexualidad es mucho más amplia que el sexo, es cuerpo, emoción, vínculo, historia, placer, salud, derechos, cultura, tecnología. Cada uno de estos temas que recorrimos muestra que siempre hay algo para descubrir y para desaprender. ¿Sí? A veces creemos que tenemos que estar aprendiendo y no. Ayer miraba un videíto, está en YouTube, de Santiago Bilinski, que hablaba tiene un montón de temáticas súper interesantes, te tira bocha de data, también experimentos y demás, que le da la fuente científica, y hablaba muchísimo de esto también, el desaprender para aprender y tomar decisiones más asertivas. En que miré ayer hablaba de decisiones asertivas. Y traía a, ¿cómo se llama de las computadoras? Ahí se me fue el nombre, Steve Jobs. Bueno, para prestarle atención y para no tomar sus ejemplos. Bien, entonces, por eso es fundamental animarse a preguntar, a consultar con profesionales en sexología, a derribar mitos, a cuidar nuestra sexualidad reproductiva. Datazo importante, usar preservativos como una forma de prevenir infecciones de transmisión sexual y, por sobre todas las cosas, disfrutar. Porque el placer informado, consensuado y cuidado es una forma de bienestar, y la sexualidad, cuando se vive con libertad, responsabilidad y acompañamiento, mejora la vida en todas sus dimensiones. Así que bueno, hasta acá. Y quería meter un chivo también, que es que, bueno, recordemos esto. En Ushuaia hay un montón de actividades para hacer. Recordemos que el deseo se estimula, acercarnos a estos espacios nos baja el estrés, escuchamos música, disfrutamos, compartimos con otras personas, conocemos gente, salirnos un poquito de la virtualidad. Y el viernes 19 de diciembre va a haber un workshop de sushi y ceviche, donde van a poder aprender cómo se arman estas piezas. Recordemos también que hay un montón de alimentos afrodisíacos, ¿sí? Y el sushi también tiene algunos componentes que acompañan. Bueno, se va a aprender a hacer sushi, van a haber tragos también, cata de vinos y también música en vivo. Así que bueno, nada, está buenísimo habitar estos espacios. Es real que algunos tienen costos, es real que algunos son gratuitos. Bueno, va a depender de cómo estemos, pero bueno, nada, importantísimo acercarse a esos espacios. Pueden cualquier cosa preguntar en el Instagram de Jain Sushi, donde pueden encontrar más información. Bueno, tengo millones de chivos para meter porque hay un montón de cosas, pero bueno, se acerca y me parece interesante compartirlo como formas de conectarnos con las manos, con el crear, con el oler, con el degustar, con escuchar música, ¿no? Así que bueno, hasta acá estamos. Después pasaron las letitas de chivos y dale, la vamos filtrando en estos próximos días. Estoy cerca de tener sponsors, así que por favor, armando ahí un negociado. Serías oficialmente la primera. Vamos, bueno, prometo compartir. Hace 2 años y medio y no pasa nada. Con todo éxito. Sí. Prometo compartir. Hoy tenía que traer las facturas y la reflashé, así que bueno, me quedan pendientes. Flashear es parte de la tarea también. También. ¿Hablar de sexualidad es solo hablar de sexualidad genital? No, por supuesto que no. Es algo de lo que venimos conversando. Es completamente amplia. ¿Hablar de sexo implica simplemente pensar en el deseo sexual, corporal? No. En realidad, usamos los 5 sentidos como para conectarnos con nuestro cuerpo, pero recordemos que las fantasías son el motorcito que acompañan.
Igual también es cuerpo, ¿no? Porque si pensamos la forma de la construcción de los pensamientos es a través del cerebro. Pero bueno, no nos pongamos biologicistas. No, claro, son como para ir tirándolo. Después pensaba hablar de sexualidad respecto a las decisiones sexuales que tiene uno corporalmente en sus gustos, también hace a la sexualidad en lo que puede ser en la construcción cognitiva del género. A ver, sí, porque la construcción del género es la construcción de la identidad, ¿sí? Dependiendo de cómo voy a desarrollar mi identidad, es como también me voy a acompañar en mi sexualidad. Y también cómo voy a reconocer mis genitales, en términos más biologicistas también. En este espacio todos podemos hablar de sexualidad. En este espacio todos podemos hablar de sexualidad. Y nos encantó durante todo este tiempo, así que queremos agradecerte por haber sido parte y esperamos que sigas siendo parte, no es que te estamos dando de baja. Sí, no, por supuesto que voy a... Aunque no me estaban invitando, voy a seguir viniendo. No. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo un ratito charlar de algo? ¿Puedo un ratito charlar de sexualidad? No, pero les iba a decir algo más con esto de fin de año. Es re importante que la gente pregunte, ¿sí? Que tire algún comentario, alguna temática que quiera conversar. Fíjense que hablamos, y acá traje un parcito, porque el año pasado trajimos más, un par de temáticas, entonces está re bueno hacer el intercambio, porque eso no solo nutre a las demás personas, sino que también me nutre a mí, y vamos en construcción, conociéndonos y desarmando estos mitos. Ya hay tema para la mesa navideña. Vamos. ¿Cuál? No, todo esto, o sea, ya... Ah, sí, por supuesto. Che, vieron que... Está bueno porque arma de otros temas. Gise, queremos agradecerte. Gracias a ustedes. Año, y bueno, seguramente vamos a seguir laburando y debatiendo y conversando y brindando estos espacios para la reflexión colectiva, individual, personal, emocional, física, sexual. Zona íntima, de esta manera. No sé si querés decir algo más. Sí, quiero agregar 2 cosas más. Una, estoy en Instagram en sexología.cher, y la otra, no Cher por Cher, sino Cher por mi apellido. Y por última, yo estoy tomando consultas sexológicas, así que también me pueden buscar y encontrar y poder acompañar en esos trayectos. Muchas gracias. Porcher, un espacio para hablar de sexualidad en zona íntima.